Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos como siempre a su programa Hablando Derecho. Aquí a través de Radio Mix Valle, en este martes con un tema muy interesante, como acostumbramos aquí en nuestro programa, que es de interés para toda nuestra comunidad, sobre todo en estos últimos tiempos en los que afortunado o desafortunadamente tenemos el auge de la delincuencia en puerta, ¿no? Aproximándose el fin de año y la percepción de un poco más de ingresos económicos por aguinaldos y todo, pues desafortunadamente las medidas de autoridad, las medidas penales tienen que incrementarse en ciertas ocasiones, pues precisamente para garantizar ese estado de seguridad, ¿no? Que se supone que todo ciudadano debe de disfrutar. Entonces, pues las medidas de apremio, las medidas que en materia penal son necesarias para poder dar seguimiento a los delitos, a las investigaciones, es nuestro tema de hoy, los actos de molestia principalmente que todas estas medidas causan a los ciudadanos. Y como siempre, pues tengo el gusto de estar acompañada por el licenciado Jorge Rosales. ¿Qué tal, licenciado? Muy buenas tardes, licenciado. Un gusto saludarlos. ¿Qué te parece nuestro tema? Perfecto, muy bien. Fíjate que existe una duda muy importante en nuestro público sobre cuáles son sus derechos, cuáles son las formas de llevarse a cabo estos actos de molestia por parte principalmente de la autoridad ministerial, pero no solamente de ella, sino también por parte de los policías. Labores que realizan ellos en el trabajo de investigación y persecución de los delitos en nuestro país. Principalmente la duda siempre existe o es más arraigada en todo ese tipo de las órdenes de cateo, las órdenes de aprehensión, la revisión corporal, cuando un policía te dice, ¿sabes qué? Estamos investigando ciertas circunstancias de delito, cierto hecho, o te ven con una actitud sospechosa, ¿no? Muy común, y te realizan una revisión a tu persona, en tus posesiones, incluso en tus vehículos. Si vas viajando en tu vehículo, es muy común que algún retén te haga el alto y te practica una revisión a tu vehículo. Vamos a analizar qué tan legal es esto, qué hay que hacer ante este tipo de actos y qué es hasta dónde la autoridad puede intervenir en estos actos de investigación, actos de molestia como lo define en realidad la Constitución Política de los Estados Unidos. Para esto me gustaría definir en realidad qué es un acto de molestia. A nuestros seguidores hay dos tipos de actos: los actos de molestia y los actos privativos. Los actos de molestia se caracterizan por ser una intromisión por parte de la autoridad, ya sea ministerial o la propia policía, hacia tu persona, hacia tus posesiones. Pero un acto de molestia siempre se va a caracterizar que va a ser temporal, es decir, te van a restringir cierto derecho humano. Hablemos, por ejemplo, grandes rasgos de una revisión que te practica una policía, lo que se le conoce como las revisiones rutinarias, ¿no? Que en realidad no es propiamente su nombre, pero una revisión corporal, a manera de ejemplo, ¿no? Porque ahorita lo vamos a desglosar un poquito más. En ese momento te privan momentáneamente de tu libertad de tránsito. Eso implica una molestia a tu persona. Claro. Te están restringiendo tu derecho humano al libre tránsito. En ese momento te lo están restringiendo, pero va a ser nada más temporal. A diferencia de lo que es un acto de privativo. Un acto privativo tiene la característica que se va a trascender a través del tiempo y no se va a desvanecer hasta que se declare ilegal. Por ejemplo, el acto de molestia privativo por excelencia, como ejemplo, es una orden de aprehensión, ¿no? Claro. Una orden de aprehensión lo que hace es privarte de tu libertad y no va a desaparecer esa violación a tu derecho humano hasta que no se declare que fue ilegal la forma en que te aprehendieron. Pero si una autoridad judicial, para nuestros amigos que nos escuchan, una autoridad judicial quiere decir que un juez competente en el área, en el territorio, declare que sí fue legal tu detención, este acto privativo va a trascender en el tiempo hasta que se te sentencie, ¿no? Hasta que haya otro acuerdo que dicte lo contrario, exactamente, ¿no? Es correcto. Uh-huh. Esa es la manera más idónea de definir qué es un acto de molestia y qué es un acto privativo. Hay mucha confusión en nuestra comunidad, en la sociedad en general,
hasta dónde la autoridad puede introducirse en tu domicilio, Claro. hasta cuándo te puede restringir de tu libre tránsito si vas en la calle, si te ven sospechoso, si vas transitando en alguna carretera, cuándo, cómo y por qué te pueden restringir tu libertad de tránsito, cuándo te pueden aprender. Por esto es importante este tema, porque realmente es delgada la línea que separa lo que es la facultad de la autoridad y cuando se va hacia el otro lado, ya cuando se está hablando de un abuso de autoridad, ¿no? Cuando no se tienen precisamente los documentos o la orden judicial como para poder llevar a cabo este tipo de actos de autoridad, ¿no? Y que sobre todo, pues desafortunadamente en el mundo fáctico vemos que este tipo de cateos o de intromisiones, de revisiones, pues se presta mucho para a veces sembrar ciertos elementos que te hagan vinculante a un tipo de delito, ¿no? Sí, desgraciadamente es una práctica común en nuestra autoridad, desgraciadamente, y hay que decirlo, es muy común que los famosos policías que te llegan a sembrar droga, que te llegan a sembrar armas, que en una diligencia legal de cateo te pueden introducir algún elemento que te pueda vincular a un delito. Claro. O sea, son muchas, por eso es importante, creo yo, que nuestra comunidad, que nuestra sociedad esté informado de la forma en que de verdad se llevan a cabo este tipo de diligencias, porque hay que decirlo, no somos ciudadanos y una de las obligaciones como ciudadanos es apoyar en las investigaciones de todos los delitos que eventualmente trascienden en nuestra sociedad, y estamos todos obligados, ¿no?, a participar en esto. Incluso si representa una molestia para nosotros como ciudadanos, es nuestra obligación, pero todos estos actos deben de llevar ciertas características, ciertos elementos, ciertos requisitos para que tengan validez y sean legales. Es que sí, como bien mencionas, como ciudadanos, pues sí, debemos de cooperar, ¿no?, para estas investigaciones, sobre todo para salvaguardar el bien mayor, que es el de la comunidad, ¿no? Siempre que hay una ponderación de derechos, pues incluso el derecho personal está superado por el derecho al de la comunidad a mantener el orden, pero sí es importante el saber qué tipo de lineamientos tiene que tener todas estas medidas de molestia, porque sí se pueden ir al otro lado, ¿no? Sí realmente pueden ser utilizados por los mismos elementos de la autoridad para pues hacer mal uso de ellos. Sí, claro, nosotros como ciudadanos estamos sujetos siempre somos sujetos de participar en investigaciones, de hecho incluso como indiciados, ¿no? Es parte de nuestra sociedad. Recuerdo lo que me decía un maestro, hay un libro muy famoso que nos hacen leer a todos los abogados, o quiero pensar que nos los hacen saber, leer a todos los abogados, el contrato social, ¿no?, de Juan Jacobo Rousseau. Decía que en la sociedad todos nacemos libres. Tenemos cierta libertad, pero nacemos en una libertad libre pero insegura. Ahora tú vas a donar cierta parte de esta libertad a una institución creada por el hombre, que es el Estado, a cambio de ceder tu libertad hacia el Estado te va a garantizar una seguridad. Ese es el fundamento doctrinal de todo el derecho. De todo el derecho en realidad, exactamente. Como ciudadanos entregamos esa libertad como personas, a lo mejor, para, pues sí, la libertad que tenemos para garantizar eso realmente, la seguridad de la comunidad y del bien propio, ¿no? Es correcto. Y para esto me gustaría empezar, licenciado, con una de los actos de molestia que son muy comunes y que ha sido pues incluso base de escritura de muchos libros y de muchas tesis doctrinales, ¿no? Porque realmente aquí es en donde se pondera, ¿no?, hasta dónde llega mi derecho como ciudadano a que me investiguen, a que se introduzcan en mi domicilio, pero hasta dónde realmente la autoridad tiene pues que hacer uso de esas herramientas, de esos elementos como para poder realmente investigar la ejecución de algún delito. Y me refiero a la orden de cateo, muy cuestionada realmente, incluso hace unos años, tú bien recordarás, como 4 años más o menos, estuvo una ponderación en la Suprema Corte de Justicia acerca de la inconstitucionalidad del cateo, porque realmente pues como definición vamos a empezar para que nuestros amigos tengan un contexto general de lo que es el cateo, que es una herramienta en el que
el Poder Judicial le entrega a la autoridad el permiso o la facultad de poder introducirse, ¿verdad? Se podría decir, ya sea al domicilio o a tu automóvil o a un local, con la finalidad de recabar pruebas o hacer la detención de alguna o de algunas personas que estén sujetas a alguna investigación. Esto es importante aclararlo, que sí es uno de los requisitos, ¿no? Que estén sujetas a investigación, porque obviamente dentro de esta facultad que se le entrega a la autoridad judicial para poder hacer este tipo de intromisión en los domicilios, siempre es importante que se cuente con esa orden, una orden de cateo, que debe de contar con diferentes elementos indispensables, a falta de los cuales, si alguno no coincide, no está bien claro y establecido, o que falte dentro de esa orden, pues será inválida. Y de hecho todos los elementos que se recaben a raíz de ese cateo, ya sea personas aprehendidas, datos de prueba, objetos, indicios de prueba, si la orden de aprehensión no es la indicada o le faltó alguno de los elementos, todo esto recabado quedará sin validez. Sí, es importante mencionarlo. Y bueno, dentro de el fundamento, como para empezar a ponerlos en un contexto legal, el fundamento legal se encuentra en el artículo 288 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el cual nos indica que será indispensable el contar con esta orden de aprehensión en el caso de un cateo, que es una facultad que, como ya mencionamos, tiene la autoridad, pero que en caso de no encontrarse la persona que es buscada en ese momento, podrá ser entregada esa orden de cateo a cualquier persona que responda al llamado, ¿no? Incluso sea un encargado, no viva ahí, simplemente con que sea una persona mayor de edad quien abra la puerta o que dé el acceso al inmueble, se le podrá entregar esta orden de cateo, e incluso si no existiera nadie, si nadie atendiera al llamado de las autoridades, pues se puede pegar en la puerta del domicilio. Y ahorita vamos a ver también qué requisitos o qué características debe de tener esta orden de cateo para que sea realmente efectiva, ¿no? Que sea legal. Primeramente debe de contar con el lugar en el que se va a ejecutar esta inspección. Obviamente tiene que ser con todas las especificaciones precisas de código postal, de municipio, o si hay un número interior o exterior, si es una calle o avenida. Por muy superfluas que parezcan estas indicaciones, si la dirección real no coincide con la que aparece plasmada en el documento, pues entonces recordemos, no tendrá validez nuestra orden judicial. Otro requisito bien indispensable es a la persona o personas a quien está dirigido, ¿no? Es decir, a quien se está buscando, y debe de contener obviamente su nombre completo, incluso pues algunos datos personales, ¿no? Para que se esté bien identificada la persona o personas a quienes se busca, o si no es a personas, que se especifique derivado de qué carpeta de investigación o de qué tipo de denuncia o delito se está solicitando hacer un cateo en ese domicilio, porque puede ser que no se esté buscando ciertamente a una persona o personas, sino que se haya denunciado, por ejemplo, que es un punto de venta de droga, o que en ese lugar hay armas, por ejemplo, o trata de blancas, no sé, cosas así, ¿no? Y que únicamente se haya señalado el domicilio, no se va a dirigir a la detención de una persona, pero sí a la inspección de datos de prueba para la investigación de un probable delito. Otro
Otro requisito bien importante que debe de contar este documento es con la especificación clara y precisa de quiénes como servidores públicos van a formar parte de esta investigación, es decir, cuántos elementos, a qué corporación van a pertenecer estos elementos que van a formar parte de la investigación. Porque, por ejemplo, para una investigación en un territorio municipal, pues no pueden traer a lo mejor a Guardia Nacional, ¿no? Y o para un delito federal no van a mandar a la policía municipal, ¿verdad? Exacto. Tienen que tener una jurisdicción, una facultad de territorio que les permita ser las autoridades indicadas para poder llevar a cabo esta orden de cateo, y obviamente esta autoridad tendrá que ser señalada y especificada dentro de la orden judicial. Y otro dato también importante que señala el artículo 283 también del Código Nacional de Procedimientos Penales es que esta orden deberá de señalar quién es la autoridad que está indicando que se lleve a cabo esta orden, es decir, el juez. ¿Qué tipo de juez? Si es un juez de control, si es un magistrado, qué tipo de juez está ordenando que se haga esta investigación, es decir, su nombre y a qué autoridad, a qué juzgado corresponde, ¿no? A qué ministerio público corresponde. Y bueno, esas son algunas de las principales. Sí, es muy importante porque también en la comunidad, en la sociedad existe mucha confusión de cuándo una autoridad se puede introducir a tu domicilio. Esta es una de las excepciones. Uh-huh. El fundamento constitucional es que ninguna autoridad puede introducirse, no puede haber una intromisión de la autoridad en tu domicilio, pero hay ciertas excepciones. Una de esas excepciones es la orden de cateo. A veces por un juicio ejecutivo mercantil, uh-huh, un embargo. Sí. Esa es otra excepción, y la confunde mucho la sociedad en que, oye, si no traes una orden de cateo no puedes ingresar a nuestro domicilio. Uh-huh. No, ahí es otra cosa. Si un juez está ordenando la introducción al domicilio, en el caso del juicio ejecutivo mercantil, todo lo que tiene que ver con pagares, un juez está autorizando la intromisión, pero solamente para garantizar con bienes que están dentro del domicilio una deuda que supuestamente existe derivado de un pagaré, por ejemplo. Pero una orden de cateo lo que busca siempre es introducirse al domicilio, como bien lo mencionaba la licenciada, introducirse al domicilio, cierto domicilio, no para buscar a una persona. La orden de cateo siempre va sobre un domicilio, sobre un local, alguna negociación, es decir, un lugar físico, para buscar indicios de un posible delito. Por lo regular son delitos donde el bien debe de haber una existencia de bienes materiales aparejados a un delito: robo de autopartes, acopio de armas, drogas, trata de personas, etcétera, etcétera, no, secuestros incluso. Uh-huh. El secuestro también, que ya lo veremos un poquito más adelante, sí. ¿No? El secuestro también podría haber unas ciertas excepciones para que en la introducción de una autoridad a que se esté investigando cierto domicilio. Esa es la excepción. La autoridad sí puede meterse a tu domicilio a practicar una orden de cateo, pero siempre debe de ir autorizada por un órgano jurisdiccional o un juez que autorice previamente al Ministerio Público en sigilo, porque esto siempre debe ser, y es entendible que debe ser en sigilo, es decir, que no debe de enterarse previamente las personas que viven en el domicilio que se va a practicar la orden de cateo. En sigilo el Ministerio Público solicita esta orden de cateo a un juez. Si se la autoriza, haciéndole ver que existen indicios de un posible delito, ocultamiento de objetos, productos del delito, etcétera, se puede introducir al domicilio. Recuerdo algunos casos que hemos tenido en el despacho, por ejemplo, no sé, pornografía infantil. Estaban investigando cierto delito de pornografía infantil. Un juez autoriza que se introduzcan al domicilio para que se aseguren todos los aparatos electrónicos, sí, donde se puede contener este material. Por ejemplo, un acopio de armas, ¿no? También, claro, cierta autoridad, el Ministerio Público tiene la sospecha que en cierto
inmueble se encuentran armas y va ante un juez, le funda sus sospechas, el juez ordena el cateo y entonces se practica el cateo. Recordemos, es sobre un inmueble. Ahora la orden de aprehensión, sí. La orden de aprehensión sí es sobre una persona. Perdón, licenciado, antes de que claro. Continúes con el siguiente tema, me gustaría ahondar un poquito en esta situación del cateo, porque hay otros elementos que también son importantes que no debemos de dejar pasar. Primero, que está fundado en el artículo 21 constitucional, que precisamente faculta al Ministerio Público, diciendo que las investigaciones de los delitos que corresponden principalmente al Ministerio Público, la investigación y esclarecimiento de todos los hechos delictivos. Y bien, a raíz de eso, pues hay también requisitos que deben de cumplirse, independientemente de los que ya mencionamos, como la identificación del lugar, las autoridades, en fin, el motivo. Eso es algo bien importante que debe de redactarse en la orden, el por qué, o sea, quién te está señalando, el motivo específico del por qué una autoridad está autorizando la intromisión a tu domicilio, a tu auto, a tu persona, ¿no? El por qué es el motivo, incluso el día y la hora. Sabemos que a veces en la vida real, del momento en que se expide este documento a que se realiza realmente, pues a veces pasan ciertas horas o cierto tiempo, ¿no? Pero es importante que para que tenga validez este tipo de documentos, porque también pongámonos del otro lado de nuestros amigos, ¿no? Que a lo mejor quisiera alguna autoridad llegar con una orden que a lo mejor tiene una semana o 15 días de haber sido expedida efectivamente por un juez, que realmente cuente con los elementos que ya les mencionamos, ¿no? Que venga dirigido a una persona con un domicilio cierto y correcto, incluso especificando los nombres de las autoridades que van a formar parte de él, pero que ya tiene una vigencia de tiempo que ya es demasiado, ¿no? Demasiado atrás, una semana, 15 días. Es importante aclararles que esa orden ya no tendrá validez. Como máximo debe de tener 3 días de haber sido expedida, y obviamente también deberá de señalar la orden, el día y hora en que se va a realizar ese cateo. Si no coincide el día y la hora con el momento en el que están llegando a tu domicilio para pedir una investigación o para hacerte una investigación personal, pues ya no es válida, ¿verdad? Claro, se debe declarar nula. Otra circunstancia importante es los efectos que va a causar el cateo. Es decir, una vez realizado, cómo se le va a dar constancia a ese acto que se realizó. Y es importante mencionarles a nuestros amigos que una vez que se realice el cateo, se debe de informar mediante una acta informativa qué es lo que se buscó, qué se encontró, y obviamente a la persona que haya atendido a esa orden se le deberá dejar una copia, ¿verdad?, de lo que se realizó en ese momento. Esta copia deberá de obviamente también estar fundamentada con testigos, y los testigos los podrá señalar la persona que haya estado dentro del domicilio, o incluso hasta la persona que haya sido aprehendida, ¿no? Entonces, estos testigos obviamente no deben de ser parte de la fuerza pública que haya provocado o que haya auxiliado para la intromisión al domicilio. Puede ser cualquier persona. Incluso hay tipos de cateos en los que es necesaria la intervención de terceras personas que no son necesariamente funcionarios públicos. Hablamos, por ejemplo, de psicólogos, maestros, sacerdotes, traductores, en fin, ¿no? Sí, hasta químicos, les he visto. Ajá, sí, que no son precisamente servidores públicos, pero que prestan sus servicios para la realización de este tipo de eventos, ¿no? Es importante también que sepan que esta tercera persona no puede tener un diálogo o una conversación directamente con las personas que se encuentren dentro del lugar en donde se va a llevar a cabo el cateo. Esa persona únicamente podrá tener comunicación con las autoridades que estén autorizadas a dirigir el cateo. Sí, es ¿verdad? correcto, sí.
No sé qué más quieras agregar. Sí, me recordó mucho, Sí. por ejemplo, ahorita que mencionabas de Sí. nosotros una vez asistimos cuando se estaba practicando un cateo, que hasta que personas, peritos en química, peritos Sí. en ese momento estaban practicando un cateo porque se sospechaba que había Laboratoristas, ¿no? Ajá, se También. sospechaba que había Ujú. drogas dentro del domicilio. Cada cosa que veían que tenía las características de una droga, le practicaba un examen y determinaba si en realidad se trataba o no de algún estupefaciente o algún narcótico. Exacto. O curioso. Una orden de aprehensión, a diferencia de una orden de cateo, es sobre una persona en específico. Tiene prácticamente las mismas características. La autoridad ministerial, el Ministerio Público, tiene la sospecha de que cierta persona identificada pudo haber cometido cierto delito. No se le está juzgando todavía, pero tiene la sospecha que esa persona cometió o participó en el desarrollo de algún hecho delictivo. Va ante un juez, solicita una orden de aprehensión. En la orden de aprehensión el juez especifica contra qué persona identificada debe de ser siempre, contra qué persona se va a ejecutar esa orden de aprehensión. La orden de aprehensión, a diferencia de la orden de cateo, puede extenderse en el tiempo, porque a veces este tipo de órdenes de cateo se practican se necesitan por personas que en realidad ya se sustrajeron de la acción de la justicia, ya no se identifica dónde están, dónde tienen arraigo. Una orden de aprehensión no es no le da la facultad al Ministerio Público para introducirse a su domicilio. Siempre deben encontrar a la persona en vía público. No faculta a la autoridad introducirse a cierto domicilio, porque sería interminable, ¿no? Claro. Podrían ir de domicilio en domicilio y nunca encontrar a la persona. Siempre tienen que prenderlos en vía pública. Que bueno, desgraciadamente o afortunadamente, la autoridad ministerial siempre tiene sus pormenores, ¿verdad? Sí, para ver cómo en realidad se introduce a veces hasta el domicilio para ejecutar esas órdenes de aprehensión. Sí. Aquí quiero hacer un paréntesis muy importante. Como mencionábamos al principio del programa, las órdenes de aprehensión siempre nos asustan, y hoy con justa razón a todos, ¿no? Nos mencionábamos que todos estamos sujetos a investigación. Cuando te llega un citatorio del Ministerio Público, por la razón que sea, y principalmente porque eres sospechoso de haber participado en un hecho delictivo, es muy importante, y es la recomendación que nosotros les damos, que acudan a ese citatorio al Ministerio Público, obviamente siempre acompañados con un abogado, porque es la oportunidad que te da el Ministerio Público de esclarecer las cosas. Si tú no llegas a asistir a este tipo de citatorios, le estás abriendo el camino al Ministerio Público para que vaya agotando cierta jerarquización de medios que tiene para llevarte ante el Ministerio Público a declarar, o incluso ante un juez. Me explico. En el Código Nacional de Procedimientos Penales viene una serie una prelación de circunstancias porque la autoridad, al sospechar que tú eres el partícipe de un hecho delictivo, puede hacerse llegar de ti, o sea, de tu declaración. Primero te va a mandar un citatorio, un segundo citatorio. Si no atiendes, te vas a girar una orden de comparecencia con uso de la fuerza pública, que es diferente a la orden de aprehensión. Y si no atiendes esa, ya te giraría entonces una orden de aprehensión para que te presentes o al Ministerio Público o ante un juez. Siempre es importante, y es nuestra recomendación, que ante el primer citatorio siempre te presentes voluntariamente. Eso le va a dejar sin armas al Ministerio Público cuando eventualmente llegue a argumentar que tú te estás tratando de evadir de la acción de la justicia, que sospecha que tú no quieres atender ese problema penal. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto desgraciadamente es que mucha gente o ante la desidia o el susto no atiende estos citatorios. Entonces se va convirtiendo en un problema más grande, hasta que llega desgraciadamente a una orden de aprehensión. Una orden de aprehensión ya es un tanto más grave, no porque necesariamente te vayan a privar de la libertad. Una orden de aprehensión lo que busca siempre es privarte en ese momento de tu libertad ambulatoria para llevarte ante un órgano jurisdiccional, ante un juez, y que ahí te hagan saber de qué se te está investigando, qué se te imputa.
no necesariamente ya te privaron de tu libertad y te van a meter a un reclusorio. No solamente es para que te priven en ese momento de tu libertad y te presentes ante un juez. Que sí, los jueces toman, si eventualmente te llegan a vincular a proceso, el juez puede determinar que ante tu actitud de desatender los citatorios previos, se presume que tú te puedes evadir de la justicia, y en lo que termine este proceso tú vas a estar interno dentro de un penal. Entonces yo siempre recomiendo a las personas que llegan a tener algún contacto con un citatorio, principalmente por parte de la autoridad ministerial, que lo atiendan, ¿no? Hay que decirlo, delitos de alto impacto, principalmente en las que es necesario que la autoridad ministerial guarde un sigilo. No necesariamente te va a llegar una orden, un citatorio. Si ya se trata de un delito de alto impacto, hablemos de homicidio, violación, secuestro incluso, que sospechen que es un delito ya de alto impacto, no te van a llegar a un citatorio. Ahí sí la autoridad ministerial tiene el deber de sigilo. ¿Qué quiere decir esto? Que lo mencionábamos, que tienen la obligación de guardar en secreto hasta que no se te localice y se te presente ya propiamente la orden de aprehensión, no sin previos citatorios, para que tú te presentes voluntariamente. Y es en realidad entendible, ¿no? No es lo mismo un delito de lesiones que un delito de secuestro. Y también por parte de las personas que en algún momento se encuentran vinculadas o se encuentran involucradas, ¿no?, en este tipo de elementos o de situaciones, también es importante que sepan que si por alguna razón no atendieron, no se les hizo llegar el primer citatorio, nada más como una orden de presentación, y ya están en la situación en que están frente a una orden de aprehensión, también están en todo su derecho constitucional en guardar el silencio, a reservarse su declaración hasta ser asistido por un profesional, por un abogado. Y bueno, pues aquí realmente nosotros nos ponemos a su disposición, sobre todo en materia penal, el licenciado Jorge como un especialista en la materia, en Nacional Barra de Abogados Lex. Les vamos a dar nuestros teléfonos. En el despacho es el 55 72 51 82 14. El personal es el 55 25 6601. ¿El tuyo, licenciado? Y el mío 55 22 33 6305. Y quiero aprovechar esta pausa para hacerles del conocimiento a todos nuestros amigos que nos hacen el favor de su presencia, para comunicarles que tenemos una sorpresa por ahí, gracias a nuestro productor Alex, que obtuvimos unos pases dobles para un evento muy, muy esperado por la comunidad joven, como son nuestros seguidores, el Rockland México. Sí. Es para este día 3 de diciembre. Y pues vamos a solicitarles, son 2 pases dobles además, que nos manden por ahí un mensajito, una pregunta, un saludo, lo que ustedes gusten, tanto a la página de Nacional Barra de Abogados Lex o bien a la página de Radio Mix Valle. Y para que se hagan ganadores de estos pases dobles, si tenemos los ganadores antes de terminar el programa, les daremos aviso de quiénes son los ganadores. Sí, ¿verdad? La condición es que le den like a la página Ajá. de Nacional Barra de Abogados en Facebook, nos manden una screenshot y será así la dinámica para el primer pase de doble. Así es. Pues realmente me gustaría continuar con este tema tan interesante, con otro acto de incomodidad, licenciado, que es muy común y que a veces se presta, como decíamos en un inicio, para que haya incluso abuso de autoridad, ¿verdad? Que es la revisión de vehículos. Que si bien por una parte hay que ser muy conscientes que estamos en una situación social en la que es importante el contar con una autoridad que realmente esté al pendiente de todo lo que está circulando, porque realmente es ahí en donde existen muchos delitos que son evidentemente posibles de prevenirse cuando hay una orden de revisión en un retén, por ejemplo, ¿no?
algún secuestro, algún vehículo que transporte armas, drogas, y muchos se han encontrado así de esta manera en estos retenes. Pero pues también del otro lado estamos los ciudadanos, ¿no? Hasta dónde realmente eso es permisible. Hace también algunos años, licenciado, tú recordarás que hubo un amparo en el que realmente se estaba dilucidando hasta dónde era inconstitucional esta revisión a los vehículos, porque pues hay leyes que nos amparan, ¿no? Como por ejemplo el 11 constitucional, que dice toda persona tiene derecho para entrar y salir del territorio nacional y viajar por todo el territorio sin necesidad de una medida de seguridad, ni de una carta rogatoria, ni de otros requisitos semejantes, ¿no? Entonces, pues ahí nos está limitando nuestro derecho al libre tránsito, ¿no? Entonces, por un lado eso, pero por otro lado también tenemos el artículo 288 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el que sí autoriza a cualquier autoridad que se encuentre en ese momento laborando a la detención y la investigación, revisión de personas y vehículos, siempre y cuando, por ejemplo, haya dos requisitos indispensables, que son la flagrancia, por ejemplo. No necesitan contar con una orden de revisión, ni de aprehensión, ni nada por el estilo, mucho menos de cateo. Simplemente con que haya flagrancia, ¿no? Una persona te señala que en ese momento acabas de secuestrar a alguien, o llevas armas, te vieron que llevas droga o algo, y hay flagrancia en ese momento, se puede hacer la revisión. Y otra es en que haya una orden de por medio en la que se esté investigando un delito. Incluso aunque no seas la persona indicada con nombre y apellidos, simplemente con que tus facciones a lo mejor coincidan con las que en algún momento una parte acusadora señaló como por probable responsable, y coincidas con este señalamiento, pues la autoridad está en la obligación de hacer la detención, ¿no? En estos dos casos particulares. Y bueno, es importante sí señalar que a pesar de que ha sido muy cuestionada la revisión de vehículo, podemos poner unas leyes a favor del ciudadano, mencionar otras sentencias que ha habido por parte de la Suprema Corte en favor de la revisión y en favor de las autoridades, y siguen en lo mismo. La verdad es que nosotros concluimos, y por lo que hemos estudiado, en que si bien es cierto, el ciudadano siempre tiene la obligación de cooperar con cualquier medida de autoridad, principalmente la revisión. Por esto precisamente que comentábamos al principio, como ciudadanos entregamos nuestra total libertad, a lo mejor a la protección de una autoridad, en beneficio de algo mayor, que no es nada más mi seguridad, sino la seguridad de todos, ¿no? Entonces realmente en medida de eso, pues realmente también tenemos que cooperar con esas medidas que la misma autoridad implementa para hacer este tipo de revisiones. Y bueno, por ahí tenemos cosas que contravienen a la decisión de la autoridad, como el artículo 9 de la Convención de Derechos, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que dice: nadie podrá ser molestado arbitrariamente, detenido, preso ni desterrado, ¿no? Entonces son ya leyes internacionales que, les repito, a lo mejor su intención es proteger al ciudadano, pero en cada localidad se sabe y se vive pues de maneras diferentes, ¿no? Y la realidad fáctica en nuestro país es que la delincuencia misma que existe hace que las autoridades pues realmente tengan que implementar medidas, pues me atrevería a decir casi extraordinarias, ¿no? Para poder resguardar precisamente esa seguridad colectiva. Sí, es muy cuestionado. Ha sido muy debatido este tema, ¿no? Anteriormente la Suprema Corte, incluso la Suprema Corte de Justicia en algún momento determinó que un vehículo era la extensión de tu propiedad privada. Uh-huh. Es decir, pertenece a tu propiedad privada. Mientras tú estuvieras en un coche, se le consideraba incluso como si fuera tu domicilio, sí, ¿no? Pero vieron en realidad los problemas que acarrean, porque hay actos que requieren la autoridad judicial, autorización judicial, y hay actos que no. La revisión de vehículos actualmente no requiere
autorización judicial como es la orden de cateo o la orden de aprehensión. No, aquí no lo necesita. Es un acto de investigación que la policía o el Ministerio Público puede practicar sin necesidad de ser autorizado por un juez. Y que incluso, permíteme que lo mencione, licenciado, lo faculta desde el Código Nacional de Procedimientos Penales. En su artículo 251, en la fracción 3, 4 y 5, faculta a las autoridades locales, no nada más a la revisión de las personas, sino también a sus vehículos, ¿no? Y incluso sin una orden, como bien lo mencionas, simplemente cumpliendo con algo que le llaman duda razonable, ¿no? La razonabilidad de la existencia, sospecha razonable le llaman, ¿no? O el hecho generador que le mencionan, que es desgraciadamente a veces se confunde como decía un amigo, ¿no? Un amigo colega, el estás feo, ¿no? Sí. No se debe confundir. Portación de cara. Sí. No se debe confundir con esto porque fue mucho tema de debate, ¿no? Sí. Decían, es que la autoridad te revisa porque te ven sospechoso, ¿no? De acuerdo a tu, desgraciadamente, a tu perfil, a tu vestimenta, ciertos tatuajes, cierto comportamiento. No se debe confundir en realidad eso. Debe de haber la sospecha fundada o el hecho generador es alguna actitud. Siempre lo disfrazan, pero es así, ¿no? Una actitud evasiva de la autoridad que haga pensar en ese momento a la autoridad que te estás tratando de evadir o estás tratando de esconder algo. Si en la revisión a tu vehículo o a tu persona se encuentran ciertos elementos de algún delito, ciertos objetos de un delito, algún objeto constitutivo de algún delito, ya en ese momento obviamente te van a llevar al Ministerio Público y te van a hacer iniciar una investigación formal. Para iniciar esta investigación formal, sin necesariamente y llevar a cabo este acto de molestia, ya sea revisión de vehículos o revisión a tu persona, debe de haber un motivo fundado, no solamente por tu aspecto, ¿no? Porque esto sí ya se consideró, lo ha determinado la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un acto discriminatorio, ¿no? Que al final de cuentas por tu persona o por tu perfil te revisen nada más por tu aspecto, es inconstitucional. ¿Por qué? Porque sería un acto discriminatorio hacia tu persona. Y que también del otro lado las autoridades pues también se defienden con este artículo 251, fundando en que realmente esa sospecha razonable se funda en que haya un anterior señalamiento de una investigación en la que tus características particulares coincidan con la persona que están buscando, ¿no? No pueden simplemente detenerte sin una orden y nada más porque a alguien le pareciste sospechoso, ¿no? Tiene que coincidir tus características con alguien a quien estén buscando de una denuncia previa. Y bueno, también dentro de esta revisión de vehículos es importante y muy muy necesario que sepan nuestros amigos que también la Suprema Corte, si bien es cierto, ha determinado que es necesario en nuestro país el autorizar estas revisiones en los retenes por el alto índice de delitos. También es importante que sepan que la misma Suprema Corte ha autorizado la grabación de estas intervenciones. Es decir, tú como ciudadano vas conduciendo tu vehículo y te señalan el retén, obviamente tienes la obligación de cooperar con la revisión y con la labor de las autoridades, ¿no? Pero también estás en todo tu derecho de no permitir, por ejemplo, inspecciones profundas, ¿no? A tu persona. Es solamente señalar las cosas a lo mejor que traes en tus bolsillos, señalar que no traes armas, mostrar tu cuerpo que no traes armas, pero no por eso tienes que permitir tocamientos, por ejemplo, ¿no? Ni incluso que se introduzcan a tu vehículo. Porque esto es lo que da pie precisamente a que introduzcan droga, introduzcan armas y te siembren un delito. Claro. Entonces, a raíz de eso, la Suprema Corte ha autorizado el uso de dispositivos móviles para uno como particular, para la grabación desde el momento en que te detienen, qué es lo que están haciendo, cómo se está llevando a cabo esa revisión de vehículo. Sí, es correcto. Aquí me gustaría abundar en 2 puntos. Como bien mencionabas, una cosa es la revisión a tu persona, que es a tus cosas que traes, con toda la dignidad humana. Eso es una característica de todos los derechos
de todos los actos de molestia, que debe ser apegado a derechos humanos y con la dignidad que todo ser humano merece. ¿Verdad? Otra cosa es la revisión corporal. La revisión corporal porque hay actos de investigación que la autoridad ministerial podría practicar, no sé, a tu saliva, a tu sangre, a tu cabello. Y es una revisión profunda. Ya es una revisión profunda, y este tipo de actos sí requieren de una autorización por parte de un juez, autorización judicial. ¿No? El ejemplo clásico, ¿no? De que necesitamos saber que no nada más en materia penal, necesitamos saber si eres el padre de este hijo. Una persona, una autoridad no puede obligarte a que te saques a dar tus muestras, por ejemplo, ¿no? Muestras de sangre para corroborar. Si no existe una orden de por medio que te obligue a eso. Pero un juez sí podría autorizarlo. Esa es la diferencia entre lo que es una revisión corporal y una revisión a tu persona. Aquí en la revisión de vehículo de persona estamos hablando de revisiones totalmente superficiales. Sí, nada más. No a profundas. Es correcto. Y también me gustaría contestar una pregunta que una vez nos hizo el público, ¿no? Es algo muy arraigado y que todavía existe duda si es legal que una persona pueda agravar la actuación de un policía. La actuación de un policía es pública, es decir, es de interés social. El trabajo de un policía siempre va a ser de interés de la sociedad, y si estás en vía pública, con mayor razón, estás grabando tú un acto público en vía pública, nada más documentando la actividad de una autoridad de la cual todos tenemos la necesidad de saber su buen actuar. Entonces es legal siempre una grabación a un policía. Incluso te tendrían que dar sus datos generales, a qué corporación, número de placa, nombre, qué turno está, siempre y cuando esta grabación no interfiera con las labores que en ese momento está haciendo el policía. Porque no se vale que estés grabando encima de lo que está pretendiendo realizar, que estés interfiriendo, entorpeciendo su labor. Eso sí no está permitido. Pero grabar y documentar su actuar sí está totalmente permitido, es legal. Sobre todo cuando estas actuaciones están impactando directamente con tu derecho personal, ¿no? A tu libre circulación, como ya lo hemos dicho, a tu libre circulación, a la intromisión, por ejemplo, a revisar tu cajuela o el interior de tu vehículo. Y pues sí es importante que recuerden que la revisión corporal es meramente superficial. Sí, no pueden permitir que les toquen, les metan manos en bolsillos o cosas así, ¿no? Simplemente poner sus artículos personales a la vista y que la autoridad de la gente pues visiblemente revise qué cosas traes en la cajuela, sí, pero no que meta las manos dentro del vehículo, correcto. ¿Verdad? Que es algo diferente. Sí, es muy importante saber todo eso porque existen en realidad todavía muchos mitos, muchas creo que está resistencia por parte de la sociedad a este tipo de prácticas. Yo sé que son molestas, pero como lo repetimos, pues desgraciadamente es nuestra obligación como ciudadanos participar y aclarar en lo que se pueda de los hechos que podrían constituir un delito, ¿no? Es sí cooperar para la investigación. Es correcto. Pero tampoco permitir que se pase esa línea de que ya te traten como si fueras ya un delincuente, ¿no? Y eso, por ejemplo, desde la primera señalamiento de detención, hacer que te pongas las manos sobre el vehículo y que te ausculten manualmente, eso ya es sobre una persona que está directamente señalada que cometió un delito, pero si no es tu caso no puedes permitirlo. Sí, claro, porque desgraciadamente hemos visto muchos abusos, y hay que decirlo, por ejemplo en los retenes estos en contra del robo a transporte, donde primero a mí se me hacen totalmente ilegales, ¿no? Porque hay un desequilibrio en la desigualdad de género, ¿no? Bajan a todos los hombres, empiezan a buscar en todas sus pertenencias, ¿no? Les hablan mal, les hablan indigno. Eso no puede en realidad llevarse a cabo. Yo entiendo el alto índice de delincuencia que hay principalmente en el transporte público, pero yo no estoy en contra de este tipo de operativos, pero sí deben de ser operativos con mayor apego a la dignidad humana, a los derechos humanos,
y creo yo que debería ser incluso operativos de partes de un grupo integral, que donde participe no solamente la autoridad ministerial, los policías, sino asociaciones civiles de ciudadanos. Pongo por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, el máximo ejemplo es el alcoholímetro. El alcoholímetro funciona, no es un sistema que ha probado ser ha dado muy buenos resultados, la verdad. Pero siempre porque hay un apego siempre a los derechos humanos, ¿no? Y hay una participación de muchas partes de la sociedad, tanto la autoridad, jueces y la sociedad civil. La sociedad civil como un ente que está interesado en que si bien se lleven a cabo estos operativos, pero que se lleven con apego a los derechos humanos y que estén vigilados todos estos aspectos, defendiendo los derechos humanos de las personas a las que se les practica el alcoholímetro, han dado muy buenos resultados. Debe ser algo muy integral. Esa es la forma en que de verdad podría dar buenos resultados este tipo de operativos. Y también dentro de estos derechos que menciona el licenciado es también cuestionable esto que mencionas, el trato diferencial, ¿no? En que, por ejemplo, bajan a todos los caballeros, pero se ha sabido, incluso en reportajes, en noticias de los periódicos, como delincuentes que ya van en el transporte, a la hora de ver estas revisiones, les dan sus armas a personas que se quedan sobre el vehículo, ¿no? Y que no las bajan a revisarles. Es importante el trato igualitario, que así como van autoridades, elementos de la autoridad, hombres, para hacerle la revisión a hombres, que vayan también elementos femeninos que también hagan una revisión, si tú quieres, al interior del transporte público, pero que también se haga una revisión igualitaria, ¿no? Es correcto, licenciada. Sí. Muy bien. Pues creo que el tiempo se nos terminó. Sí, bueno, pues que podemos concluir ya brevemente, ¿verdad? Sí. Que realmente estamos en una situación social en la que tenemos que tener en cuenta que es importante la participación ciudadana para garantizar ese beneficio, esa seguridad social, principalmente, que es por encima del bienestar individual, pero siempre presente y enterado, sobre todo, con conocimiento de nuestros derechos fundamentales, de nuestros derechos humanos, que si bien es cierto que debemos cooperar, tampoco debemos de permitir ser tratados como delincuentes. Es importante saber que hay medidas como la revisión de vehículo, la intromisión al domicilio, que en algún momento puede ser importante para detener un posible delito más grave, ¿no? Incluso, pero todo tiene su fundamento legal, y que no pueden incluso los servidores públicos hacer uso de estas medidas que se les ha autorizado para hacer uso de ellas de manera arbitraria, de manera que se vayan del otro lado a formar un abuso de autoridad. Es correcto, ¿verdad? Licenciada. Sí, siempre no sé si quieras concluir con algo, licenciado. Sí, es importante, y siempre insisto, ¿no? En nuestra sociedad falta mucha cultura jurídica. Dentro de la cultura jurídica que en realidad, y en la que estamos un poquito más dispersos, es sobre este tipo de actos de molestia por parte de la autoridad ministerial y todo lo que engloba el derecho penal, ¿no? Es importante que tengamos bien presentes cuáles son nuestros derechos ante los eventuales actos de molestia que a grosso modo tratamos de explicar el día de hoy, ¿no? Esperamos haberlo hecho de buena manera, y de todas maneras ya saben que ya tienen nuestros teléfonos. Si alguna duda existiera al respecto, se encontraran en algún momento en algún tipo de este acto de autoridad, de acto de molestia, estamos para servirles en los teléfonos que ya indicamos. Y bueno, pues no tenemos nombre todavía de los ganadores, pero los 2 pases dobles para el Rockland México están aquí a su disposición. No olviden mandar un mensajito, darle like a la página de Nacional Barra de Abogados Lex, o bien aquí a nuestra página de Radio Mix Valle. Muchas gracias por su presencia y nos vemos el próximo martes. Claro que Cuídense mucho. Hasta Bye. Luego.